Desde París nos va a acompañar José Ángel Gurría, el secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Es el grupo que aúna a los 34 países más ricos del mundo, incluidos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, México y Japón y Corea del Sur. Desde Madrid, en España, nos va a acompañar vía Skype Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbank, una organización que ha sido a menudo bastante crítica del sistema financiero español e internacional. Doctor Gurría, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Gurría, la economía de Europa ha decrecido al 20% de la economía mundial. Y los economistas dicen que si esta crisis continúa, va a bajar todavía más al 11% de la economía mundial. ¿Estamos ante el fin de Europa o por lo menos ante el fin de la Unión Europea tal como la hemos conocido en los últimos 10, 20, 30 años? No, de ninguna manera. Lo que estamos es frente a una coyuntura europea difícil y tenemos varios elementos. En primer lugar, tenemos el problema de Grecia, que lleva ya 3 años en crisis, y como no lo detuvimos a tiempo, como no lo cercamos y no lo aislamos a tiempo, ha estado contaminando al resto de Europa. Ahora tenemos presiones en los mercados financieros en España. España ahora la tasa de interés se le fue de 3% a casi 7%. A Italia por ahí anda cerca de España. Y tenemos el problema de que no está creciendo Europa. Es decir, la zona del euro, que son 17 países, nosotros en la OCDE estamos proyectando que el crecimiento del 2012 será de menos 0,2 o menos 0,1, es decir, prácticamente plano o ligeramente negativo. Estos son promedios. Eso quiere decir que algunos de los países van a estar con decrecimientos, con contracciones importantes. El desempleo aumentará en Europa durante el año 2012. Inclusive estamos previendo que el año 2013 siga por encima del 11%, mientras que en Estados Unidos estará decreciendo, estará mejorando la situación, bajará un poco arriba del 8% a un poco abajo del 8% en los próximos meses, en el próximo año y medio. Y en el caso de Europa, tenemos además un problema de que, como tiene una misma moneda, Grecia, que España, que Italia, que Alemania, que 17 países tienen la moneda del euro en común, obviamente las soluciones no se pueden hacer aisladas respecto de un solo país, sino que se tienen que tomar en consideración el punto de vista de todos los países. Así es que en este momento una perspectiva de mejoramiento de la economía americana, un poco la economía japonesa basada en el programa de reconstrucción a partir de Fukushima y todo eso, pero una baja de la actividad económica, aunque todavía a niveles muy dinámicos en China y la India, y en el caso de Europa, plano, con una perspectiva pues de muy escaso crecimiento en los próximos 18 meses. Ahora, doctor Gurría, la imagen que tenemos de Europa, de este lado del charco, de este lado del Atlántico, es que hay un país que trabaja, Alemania, y 26 países que viven de fiesta, con vacaciones de 7 semanas, de 8 semanas algunas, jubilación a los 60 años, o sea, programas que les permiten vivir mucho mejor que el resto del mundo, pero que los países no pueden pagar. ¿Es cierta o falsa esta imagen? Es absolutamente falsa, es una imagen caricaturesca, frívola, que no corresponde de ninguna manera a la realidad. Hoy todos los países europeos hoy han firmado un concierto, un compacto, un acuerdo para mantener la disciplina fiscal. Muchos de los países han llevado ya, y eso incluye a España y a Italia, a su constitución la obligación de tener presupuestos en equilibrio, es decir, de eliminar los déficits para el año 2015, para el año 2016, algo que, por cierto, Alemania había hecho primero desde el año 2009, ya lo pusieron en su constitución, pero en fin, los demás están avanzando en ese sentido. Se está mencionando en todos los países la llamada regla de oro, que es esto de llevar a cero los déficits. Hay una creciente
conciencia y convicción de que para volver a crecer en el mediano y largo plazo se tienen que arreglar algunos de los excesos que se cometieron en el pasado, y muchos de ellos vienen de la crisis, Andrés. Lo que pasó es que la crisis empezó en Estados Unidos como un problema financiero, se pasó a Europa como un problema financiero, provocó una parálisis económica, una caída brutal de las economías en el año 2009, una lenta recuperación, y ahora se manifiesta como una tragedia de desempleo, sobre todo el desempleo de los jóvenes, con desempleo de largo plazo, por primera vez, gente que tiene 6 meses, 1 año, 2 años de no poder conseguir empleo, y finalmente creciente desigualdad en nuestras sociedades. Eso a su vez está provocando Tahrir Square, está provocando los indignados, está provocando Occupy, Occupy, Occupy. Es decir, tenemos aquí un problema en donde lo económico entra en tensión con lo social, entra en tensión con lo político. Doctor Gurría, pero usted dice que se han tomado medidas para corregir esos excesos, pero lo cierto es que, fíjese las cifras, hace pocos días estaba leyendo cifras de la Organización Internacional del Trabajo. En Italia, los italianos tienen 42 días de vacaciones pagas. ¿Cuánto es eso? 8 semanas. En Francia, los franceses tienen 37 días de vacaciones pagas por año. En Corea del Sur o en Estados Unidos, pero muchísimo menos, en Estados Unidos son 2 semanas de vacaciones pagas. ¿Son sostenibles estos países? No es el número de días de vacaciones. El problema es la productividad, el problema es la flexibilidad del mercado laboral, cuánto cuesta contratar a alguien y cuánto cuesta despedirlo en caso de que no funcione la empresa o haya que reducir el número de empleados en la empresa porque bajaron los pedidos, etcétera. El problema también es, si es lunes puede uno cortarse el pelo en algunos países o no, o puede uno, si uno quiere agregarle el propio carro a la flota de taxis de la ciudad, o hay un monopolio de taxis, un grupo de los taxistas que ya tienen las placas y que entonces le evitan que uno pueda entrar, y sin embargo hay escasez de taxis, nunca encuentran los taxis, o si hay libertad para que los abogados, o para que los médicos, o para que los arquitectos se puedan sumar a las profesiones liberales, pero además, si puede uno abrir libremente una tienda, si puede uno abrir libremente una refinería, una gasolinera, o todo tipo de negocios, todas esas cosas, pero y si la educación es la correcta, y si la competencia es suficiente, porque en muchos casos lo que tenemos es que está cerrada la competencia, se protege a las industrias locales, no se permite que lleguen otras para abrir el juego. Si tenemos, por otro lado, un sistema de investigación y desarrollo que esté generando la propia innovación, las patentes, etcétera, en lugar de tenerlas que importar de otros lados. Los sistemas fiscales, los impuestos, en muchos de estos países en Europa son carísimas la creación de un puesto de trabajo, porque le cargan la mano al empleado y le cargan la mano a la empresa que genera un nuevo empleo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que no quieren no crear nuevos empleos. Todas estas cosas se tienen que revisar. Doctor Gurría, usted decía recién que el desempleo en la Unión Europea es del 10%. Está casi al 11%, pero el problema es que sigue subiendo, Andrés. Pero en España el desempleo llega al 23% y el desempleo juvenil es de casi el 50%. Efectivamente. ¿Hay peligro de un estallido social en España? Yo lo que te decía hace un momento es que tenemos aquí, imagínate que tú pones en una coctelera crecimiento muy lento o negativo, alto nivel de desempleo promedio, pero particularmente alto de los jóvenes. Dices correctamente, en España es 50%, pero el promedio del desempleo en general en España es 20 y tantos %. En Europa es 11%, pero el promedio de desempleo de los jóvenes es 25%, y en algunos países 30, 35%. Entonces pones en la coctelera bajo crecimiento, alto desempleo, sobre todo los jóvenes, y agrégale unas gotitas de desigualdad creciente entre los ingresos de los más pobres y los ingresos de los más ricos, y aquí estamos hablando en los países de la OCDE, que son los más prósperos, y pon todo en la coctelera y mézclalo y lo sirves
y por supuesto es explosivo. Tú preguntas que si eso tiene efectos en la parte, bueno, por supuesto económica. Hay aspectos de tipo ético, aspectos de tipo moral, pero desde el punto de vista estrictamente económico, estrictamente de la incorporación del mayor número posible de personas a la economía. ¿Por qué? Porque nos está haciendo falta demanda. ¿Hay peligro de un estallido social? Bueno, el estallido social sucede más rápido en los países que no tienen redes de protección social. ¿Qué pasa cuando en Europa una persona pierde el trabajo? Bueno, pues que tú tienes, en algunos casos, varios años y en algunos casos prácticamente sin límite, un beneficio para las personas que están desempleadas, pero además tienes acceso a la salud, a los servicios de salud, acceso universal. Tienes acceso universal a las escuelas para tus hijos. Tienes acceso a muchos servicios de infraestructura y tienes este beneficio, digamos, en efectivo, en algunos casos ayudas hasta para la cuestión de la alimentación. Así es que no es lo mismo quedarse sin empleo en Bélgica o en Alemania que quedarse sin empleo en países de América Latina o quedarse sin empleo en países de África o de Asia, en donde no hay estas redes que protegen a los individuos. Sin embargo, por supuesto, no se trata de aquí pintar un panorama que diga que es atractivo estar sin empleo en Europa. Es simplemente más tolerable porque finalmente hay estas redes mínimas de protección social que existen desde hace muchos años y que son parte del modelo socioeconómico que han adoptado los países europeos respecto de otros casos en donde pues se despide a la gente con mucha más rapidez. ¿Quién tiene razón? ¿Los que piden mayor austeridad, como los alemanes, o los que dicen lo que hay que hacer es aumentar el crecimiento? Vamos a escuchar eso y después vamos a ir a América Latina. ¿Cuál va a ser el impacto de esta crisis sobre los países latinoamericanos? Veamos. Doctor Gurría, ¿por qué es tan importante lo que está pasando en Grecia? ¿Qué es lo que puede decidir Grecia? ¿Y es cierta la imagen que tenemos de Grecia como un país que vive de fiesta, con vacaciones interminables, jubilaciones a temprana edad? ¿Es cierta esa imagen? Esta es una caricatura. Esto no toma en cuenta las enormes transformaciones que se han ya legislado inclusive en Grecia, la caída muy importante de los salarios reales, la caída muy importante de los beneficios, el aumento de la edad de jubilación y la reducción de muchos de las cosas que antes se consideraban como parte normal de la existencia de los griegos. Están pasando un momento muy difícil, ya han sido sometidos a pruebas muy complejas. Sin embargo, lo que hoy deberíamos hacer es estarles dando a los griegos una salida de su crisis, no una salida del euro. ¿Por qué? Porque el error que cometimos es permitir que el problema de Grecia contaminara al resto de la economía europea, creara una incertidumbre que se ha manifestado en pérdidas de las bolsas de valores, las bolsas de commodities, el nivel de empleo, el crecimiento, la incertidumbre, las inversiones. ¿Por qué? La volatilidad, por supuesto, de los tipos de cambio, de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque permitimos, con una tesis de que si era un país que usa el euro, no podemos ni siquiera pensar que vaya a tener un problema de endeudamiento, que tenga que reestructurar su deuda. Esa falacia se mantuvo durante más de 2 años, hasta que fue absolutamente insostenible, y lo que se preguntó es lo que se debió haber preguntado siempre, que es decir, bueno, ¿y qué importa que use el euro? El hecho es que abusó del crédito público, el hecho es que hoy no puede pagar sus deudas y por lo tanto tiene que reestructurar la deuda en euros igual como estaba antes. Algo que hicimos los países de América Latina ya hace algunos años y que aprendimos que, bueno, there is life after death, ¿no? Es decir, hay vida después de la deuda. Aquí en Europa no han tenido esa experiencia
y por lo tanto sentían que algo gravísimo iba a pasar o que se iba a venir abajo el euro simplemente porque un país estaba reestructurando su deuda. Error craso, pero llegaron a la conclusión 2 años demasiado tarde y eso nos ha costado una enorme erosión en la confianza, en la actividad económica, y ahora está contaminando a países como España y como Italia, que, como decía yo hace un momento, han hecho los deberes, están tomando las decisiones muy difíciles y sin embargo el mercado no se los está reconociendo porque nos está colgando la espada de Damocles de que el 17 de junio los griegos probablemente, los griegos decidirán sin duda cuál es su próximo gobierno, y si deciden que el próximo gobierno no está dispuesto a llevar a cabo el programa de ajuste, pues vamos a tener un problema muy serio, ¿no? ¿Cómo se va a salir de esto, doctor Gurría? Porque hay 2 grupos de países. Un grupo liderado por Alemania, la economía más grande de Europa, y apoyado por Finlandia y unos muy pocos más, dicen que la solución es que los países del sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, tomen más medidas de austeridad, corten el gasto público y se vuelvan más competitivos. Y los otros, los del sur, dicen que no, que la solución es que Alemania, porque es una economía mucho más grande y más poderosa, ayude más al resto de Europa, o sea, a los países del sur. Entonces, ¿quién tiene razón para usted? ¿Los que dicen que hay que adoptar más medidas de austeridad o los que dicen que hay que apostar al crecimiento? Yo creo que este dilema del que tú hablas era un dilema del que se hablaba hace algunos meses. Ya hoy está muy claro que tiene que haber soluciones que combinen el ajuste fiscal necesario de aquellos países que en el pasado no tuvieron la suficiente virtud fiscal, que abusaron del endeudamiento, que no recaudaban suficientes impuestos o que dependían demasiado de algunas actividades económicas y no diversificaron suficientemente su economía, etcétera, pero también que se requiere que haya una solidaridad europea que no solo es de tipo ético y moral y de compañerismo, sino que es en el mejor interés económico de los países más importantes. Crear una red de salvamento que sea tan fuerte y tan clara y tan grande que probablemente ni siquiera tenga que ser utilizada, porque le digamos a los mercados, aquí está, aquí hay 1.000 millones de euros, 1 billón de euros, ¿no? 1 billón de euros, aquí hay en español, o el 1 trillion en inglés, y aquí hay, el Banco Central Europeo está dispuesto a capitalizar a los bancos europeos, incluyendo los españoles, o a prestarle a las instituciones nacionales y puedan hacerle frente a los vencimientos de los próximos 12 meses, aún sin tener que ir a los mercados, para que no tengan que estar pagando el 7 o el 8%, porque si no, la deuda pública de estos países se va a hacer absolutamente insostenible. Vamos a Madrid, a España. Doctor Luis Pineda, ¿usted está de acuerdo con el secretario general de la OECD en que los países europeos han hecho, su país y otros han hecho los deberes, y que es una caricatura esta visión de que muchos países europeos están viviendo o han estado viviendo de fiesta, con vacaciones interminables, jubilaciones a los 60 años, etcétera, etcétera? Esencialmente estoy de acuerdo. Yo creo que todas las partes tienen que rectificar. Es cierto que ha habido despilfarro. Por eso la palabra austeridad es correcta, pero no en el sentido de que frene el crecimiento, sino que frene decisiones equívocas que llevan al despilfarro por la falta de tesón, esfuerzo y todo aquello que hace que un país prospere, que es el trabajo constante y continuo. Y una postilla: Alemania es industrial, el sur es más ocioso en el sentido industrial. Es necesario que haya tiempo para gastar el dinero. Cuando uno monta una economía así, porque Alemania lo quiso, porque, por ejemplo, al integrarnos España en la Unión Europea, desaparecieron muchas de nuestras fábricas, muchas de nuestras actividades febriles. Y lo que no se nos puede pedir ahora es que nos volvamos a crear fábricas que no tenemos y que no podemos hacer y competir con Alemania.
Somos lo que somos y hay que sacarle el máximo partido a ello, con esfuerzo y trabajo. Austeridad, sí. Apalancamiento financiero, no. Y a los mercados decirles que si quieren invertir en Europa, que presionen con honestidad, porque lo que quieren es prestar menos y ganar más. Vamos directamente a Madrid, a España. Luis Pineda, ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor José Ángel Gurría, el secretario general de la OECD, cuando le preguntamos si puede haber un impacto positivo de lo que está pasando en Europa para América Latina? O sea, si puede haber inversionistas internacionales que digan, Europa no crece, entonces voy a invertir en América Latina. ¿Hay algo de eso o es una fantasía total? Te contesto, pero permíteme apostillar a mi contertulia de Miami en el sentido de que si ella da clases a sus alumnos hace años, le hubiese dicho que Alemania no crecía y tenía mucho más paro que España. Luego el modelo no era entonces malo. Y en segundo lugar, que somos el segundo socio comercial de Alemania. Y si no nos va bien, no nos venden y por lo tanto ellos no producen y no les va tan bien como parece. Estamos demasiado interconectados. Y esto también me lleva a América Latina. Mi impresión es que estamos llegando a una guerra fratricida entre Occidente y me parece un error táctico y estratégico de largo alcance. Yo creo que América Latina y Europa cada día tienen más relaciones y eso es bueno para ambas partes. Somos más confiables, tenemos una cultura común, como dijo Santos hace poco en una convención con emprendedores españoles, nos conocemos, nos queremos, incluso cuando nos peleamos lo hacemos con caballerosidad. Me parece que una historia común hay que aprovecharla también para hacer negocios comunes. Y si no, tenemos Oriente. Y Oriente no digo yo que sea el enemigo, pero sería bueno que los que tenemos intereses comunes históricos, religiosos, culturales, idiomáticos, estemos más unidos en un frente no de oposición, sino de colaboración. Doctora Lorca, le han tirado ahí una flecha envenenada. ¿Esto va a seguir de rescate en rescate? Yo creo que hemos tocado fondo, sinceramente lo digo, y por eso ahora mismo estamos pasando los peores momentos. Los ataques ahora son psicológicos y periodísticos y probablemente corruptos y desde intereses privatísticos muy claros. Sabemos que hay fondos de inversión que cuando atacan suben los intereses y ganan más, trabajando lo mismo. Es obvio que ahora mismo hay ataques que no tienen sentido porque muchas de las cosas que había que hacer se han hecho ya y en exceso, quizá. A mí me parece que Europa ha cumplido. Y lo que hace falta ahora es poner en valor eso. Pero también es verdad que tenemos una quinta columna, como se dice en el teatro de operaciones militar, ¿no? Hay otra divisa, que es la libra, el pound, que también está interesada en esta batalla. Esta guerra caimita es un error terrible. Y me parece que terminará mal para todos los partícipes. Bueno, quiero hablar de esto en el próximo bloque. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos quiero preguntarles sobre el euro y el dólar. De aquí a 3, 4, 5 años, ¿qué moneda se imaginan ustedes va a ser la más fuerte? Ya volvemos. Ahora quiero preguntarle al doctor Pineda en Madrid, en España, ¿quién va a salir fortalecido de esta crisis? Si es que alguien sale fortalecido. ¿El dólar, el yuan chino, el euro de Europa? ¿Qué moneda va a sobrevivir esta crisis saliendo más o menos fortalecida? Si Occidente hace las cosas mal y es el dólar quien gana, perderá al final el dólar frente a las demás monedas. Dos monedas occidentales compitiendo sanamente, es decir, con dureza, incluso a veces con crueldad, pero no con juego sucio, como por ejemplo Goldman Sachs, que hemos hablado tanto de Grecia, y fue quien les enseñó a engañar a Europa. Hablamos mucho de una Europa desunida fiscalmente, políticamente. ¿Es lo mismo New York que Miami? ¿Es posible abrir una tienda de Miami directamente en New York? Pero Luis Pineda, pero déjeme preguntarle, todos los economistas yo estoy un poco coinciden... y estoy harto de oír que Europa está desunida. Estados Unidos son también muchos países. El dólar, si gana, perderá. Y por lo tanto es bueno que existan esas dos monedas. Pero no entiendo por qué usted dice que si gana, perderá. Todos los economistas coinciden en que Estados Unidos va a crecer un poquito más que Europa. Europa no va a crecer, dicen, el consenso de los economistas, y Estados Unidos va a crecer poco, pero va a crecer.
¿Por qué dice usted ante ese pronóstico que el euro va a valer más que el dólar? Ahí me perdí. Mire, muy fácil. Si gana el dólar tal y como está diseñado que gane, lo que va a haber es más dólares que van a comprar países para guardar en cajas de zapato, no para reactivar la economía real americana. Dos falacias. Una, el empleo por el empleo es comunismo. Nos hacemos comunistas y todo el mundo empleado. Y por otro lado, que las monedas y las cifras macroeconómicas, que parece que Obama ha tirado la toalla de la economía real, y la economía real es la que da satisfacción y valor, la que tiene como eje a los consumidores, no al revés. Si al final gana el dólar, porque los narcotraficantes guardan sacos y sacos de billetes de dólar en las selvas, no va a ganar la economía real de Estados Unidos. Pero a efectos macroeconómicos, ustedes, muchos, dirán que la economía va muy bien. Yo veo muchas diferencias en Estados Unidos. Después del informe de derechos humanos de China, se sacó el informe del imperialismo monetario de Estados Unidos. También hay enormes diferencias entre unos y otros. El dólar solo con macroeconomía no beneficia a la sociedad. Y solamente será bueno el dólar para la economía si compite con otra moneda que sea occidental como la europea. Así sí funciona. Luis Pineda, en 10 segundos, porque se nos acabó el tiempo, ¿va a haber un euro de primera división y un euro de segunda división o no? ¿O va a permanecer el euro como lo conocemos? Europa es mucha Europa y vamos a tener una moneda única porque es quizá el proyecto político, social y económico más atractivo de este milenio. Y si me permites, las bolsas, los mercados de capitales tienen que volver a ser financiadores. Es decir, no se puede entrar en bolsa y salir en menos de 30 días. Hay que acabar con los paraísos fiscales y tenemos que enfrentar que la banca de inversión se dedique a las quinielas, a la lotería y a los juegos, y no a jugar con el dinero de las pensiones de los ciudadanos de todos los países. Muchísimas gracias, doctor Luis Pineda. Bueno, mi opinión, me temo que Europa va a estar convulsionada durante varios años, porque salvo Alemania y unos pocos países, no hay un consenso social para apretarse el cinturón y terminar con las vacaciones de 9 semanas, las jubilaciones a los 60 años y muchas otras cosas que son maravillosas. ¿A quién no le gustaría tener 2 meses de vacaciones pagas seguidas o jubilación a los 55 años, pero que son imposibles de mantener si los países no tienen ingresos para pagarlas? Pero al final del día, creo y espero que Europa salga de esto unida y fortalecida, porque el experimento de la Unión Europea ha sido un experimento extraordinario. No solo terminaron con las guerras, sino que hicieron la integración económica en serio y mejoraron el nivel de vida de la gente de una manera impresionante en los últimos 30 años. Muchos de nosotros todavía nos acordamos lo que eran España y Portugal y otros países hace 30 años y lo que son hoy. Y el progreso ha sido espectacular. Europa sigue siendo un modelo de integración económica para América Latina y para todo el mundo. Fíjense, mientras nuestros presidentes en América Latina viven haciendo grandes discursos poéticos en su gran mayoría sobre la integración regional latinoamericana y al mismo tiempo muchos se están poniendo cada vez más trabas comerciales entre ellos, los europeos empezaron en 1950 con un tratado muy simple de 2 productos, el carbón y el acero. Y luego lo extendieron a cada vez más productos hasta llegar a un mercado común y luego crearon una política exterior común y luego instituciones supranacionales. O sea, en vez de hacer grandes discursos, empezaron por cosas concretas y lograron resultados fenomenales. Todas las regiones tienen crisis. Ojalá que Europa salga de esto bien y ojalá que salga unida por el bien de todos. Gracias, hasta la próxima.